Vamos a comenzar el mensaje, a entrar al mensaje en esta tarde. Les pido que estemos de pie para reverenciar la palabra de Dios en este momento. Abran sus Biblias si tienen su Biblia con usted, en el libro de Mateo capítulo 6. Aleluya. Estamos aprendiendo, yo creo que esto es de Dios. Tenemos que aprender a orar, amén. Tenemos que aprender a orar, la importancia de la oración. Hemos estado viendo por qué orar, por qué debemos de orar. Y en este día vamos ahora a entrar a cómo orar, cómo orar. Yo sé que muchos aquí oran, muchos sabemos orar, pero del Señor Jesucristo podemos aprender mucho acerca de la oración. Mateo capítulo 6, verso 7 dice así, el Señor Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Todos, bueno, la mayoría aquí tal vez saben el Padre Nuestro y podemos repetirlo, ¿verdad? Dice así, todos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego continúa el Señor Jesús en el verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti en este momento, sabiendo que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en esta tarde, habla nuestra vida, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a venir delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos aquí ya entendemos que es importante orar. Amén. Bueno, como 5 amenes se escucharon. Todos entendemos que es importante orar. Amén. Amén. Ahora sí. No los tengo que convencer que es importante orar. Y verdad, necesitamos orar más. Todos necesitamos orar más. ¿Verdad? Y la oración, ¿verdad? Aunque puede ser algo sencillo, ¿verdad? Hablar de la oración es algo fácil, no es un tema, ¿verdad? Muy teológico, muy para entrar, sino que la oración es sencillo, es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Pero aunque la oración o el tema de la oración puede ser algo sencillo, también es algo difícil de hacer, ¿verdad? Nos cuesta orar, ¿verdad? Aunque no digan amén, nos cuesta orar, ¿verdad? A todos nos hace falta orar más. Y los ejemplos de las oraciones efectivas, ¿verdad? Que hemos estado viendo, ¿verdad? Nos ayudan a entender cómo es que debemos orar, porque queremos orar efectivamente, amén. Queremos que Dios escuche nuestra oración. No queremos orar al aire solamente. Queremos estar seguros de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Entonces, algo importante que hemos estado aprendiendo es por qué orar. Pues, ¿por qué orar? Y yo creo sinceramente, hermanos, que si entendemos bien el porqué de las cosas, se nos va a hacer más fácil o menos difícil hacerlo. Si entendemos lo que tenemos que orar, ¿verdad? Se nos va a hacer más fácil ponernos de rodillas a orar. Y es a través de los ejemplos que hemos estado viendo de Habacuc, Moisés y Pablo, Daniel, que hemos aprendido, ¿verdad? Las últimas semanas o tal vez ya meses, el por qué orar. Y hay otros ejemplos
porque ya no voy a entrar más, sino que vamos a estar por 2 años, ¿verdad? Hablando sobre lo mismo, aunque es importante, ¿verdad? Pero usted puede ver oraciones de Nehemías, de Ana, de Esther, Ezequías, oraciones efectivas, oraciones que Dios escuchaba, y podemos aprender el por qué orar. Pero si puedo resumir todo eso, ¿verdad? El por qué, lo haría de esta manera. Usted y yo oramos porque somos débiles. Amén. Oramos porque somos débiles, porque necesitamos a Dios, necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas necesitamos a Dios. Oramos porque sin Dios no somos nada. No somos nada sin Dios. Moisés entendía esto y él oró de esta manera y le dijo: Señor, si no vas con nosotros, no vamos. Si no estás conmigo, no voy a ir. Moisés entendía que la presencia de Dios era importante y la presencia de Dios debe de ser importante para nosotros. Sin Dios no somos nada. Sin Dios solamente vamos a perder, dijo Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una tremenda lucha. Estamos en una lucha pesada y una lucha que con nuestras fuerzas no podemos ganar. Si nuestra lucha fuera el uno contra el otro, pues alguien podría decir: pues yo sí puedo, ¿verdad? Y puedo ganar, pero esa no es la lucha que estamos, hermanos. Nuestra lucha es contra potestades más fuertes que nosotros, pero no mayores que nuestro Dios. Necesitamos orar. Y cuando reconocemos, hermanos, que somos débiles, que sin Dios estamos perdidos, que sin Él no somos nada, cuando entendemos nuestra necesidad de depender de Dios, eso nos impulsa más a orar, nos anima a orar. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 verso 10: por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, dijo. Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi flaqueza, yo reconozco mi debilidad, entonces dependo de Dios, el Todopoderoso. Entonces puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos independientes, que podemos con nuestra fuerza, entonces nuestra tendencia es olvidar la importancia de la oración, porque decimos: pues si yo puedo, ¿para qué oro a Dios? Si yo no lo necesito. Cuando usted dice: yo sí puedo, entonces va a orar menos. Pero cuando usted realiza en su corazón que necesita de Dios, entonces va a orar más. Debemos reconocer nuestra debilidad, debemos reconocer nuestra flaqueza, porque eso despierta una urgencia dentro de nuestro corazón, una necesidad de Dios. Oramos porque necesitamos a Dios. Porque necesitamos a Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios no podemos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. ¿Sabe lo que eso significa para mí? Cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo significa todo. Todo lo que yo hago debe de depender de Dios. Todas las cosas deben de depender de Dios. Necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo. Hay un canto que todos saben, cantamos: alabar a Dios cuando las cosas te van bien, ¿verdad? Alabar a Dios cuando la vida no hay problema. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es eso. Pero yo le alabo en el quebranto. Yo le alabo cuando las cosas no van tan bien. Bueno, como que se han volteado esas dos cosas, porque ahora cuando estamos quebrantados es cuando buscamos de Dios, y parece que cuando todo va bien no buscamos tanto de Dios, nos alejamos de Dios. Dijo a Santiago: si alguno está afligido, haga oración, y si alguno está alegre, cante alabanzas. De cualquier manera busque a Dios, busque de Dios.
Yo creo que tenemos que aprender, hermanos, a orar en todo tiempo, para toda necesidad, para toda área de nuestra vida. Tenemos que ir al Señor en todo momento, ¿verdad? Porque esto es algo tan importante y el Señor nos viene y nos trae un ejemplo de la oración. Jesucristo mismo. ¿Qué mayor ejemplo podemos tener más que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo oraba constantemente. Todos los días Él oraba y Él se apartaba para orar. Él oraba por sus discípulos. Él oraba por la gente enferma. Él oraba por sus amigos. Jesucristo oró por usted y por mí. Jesucristo oraba por sus enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algo interesante es que Él oraba y era la oración que lo mantenía y que esa práctica que Él llevaba, que cuando iba a sanar a un enfermo no hacía lo que hacemos nosotros. Si nos ponemos de pie, vamos a orar porque está un enfermo aquí. No hacía eso. Él no decía, cierren sus ojos porque está un enfermo aquí. Él simplemente decía, levántate, toma tu lecho y anda. Sé sano. A los demonios los echaba afuera, porque esa no era su vida de oración. Nosotros oramos de esa manera, parece que solamente oramos en frente a la necesidad, pero Jesucristo, su vida de oración era antes, en otro momento, porque cuando Él estaba frente a la necesidad, Él podía decir, sé sano, y sanaban los enfermos. Nos falta orar de esa manera, hermanos. Nos falta orar de esa manera. Tener una relación tan cerca con Dios que podamos declarar sanidad sobre los enfermos. Jesucristo es el máximo ejemplo de la oración porque Él oraba constantemente y fue su vida de oración que lo mantuvo en ese nivel de fiel, firme, limpio de todo pecado hasta el fin. En el libro de Lucas capítulo 11 también podemos ver el Padre Nuestro y nos damos cuenta que Jesús estaba orando y al terminar Él de orar, sus discípulos se le acercan y le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar a nosotros. Te hemos visto orar y hemos visto tu ejemplo, lo que haces, ¿verdad? Porque llevas una vida de oración. Ahora enséñanos a orar. Ese ejemplo del Señor Jesucristo despertó un deseo en los discípulos de querer aprender a orar. Y aquí también en Mateo Jesucristo, ¿verdad? Nos da este ejemplo, este patrón para orar, un patrón de oración, ¿verdad? Que no es para repetir simplemente. Ahí mismo leímos en los primeros versos que no se debe de repetir, ¿verdad? Vanas palabrerías, sino que debemos de usar nuestras palabras para orar a Dios, y es lo que vemos aquí. La mayoría conocemos el Padre Nuestro. ¿Cuántos se lo sabían de memoria? Aquí, ¿a cuántos se les olvidó? Amén. No es malo saberlo de memoria, hermanos. No es malo repetirlo tampoco, ¿verdad? No crean que, no lo debo de saber, no lo debo de repetir. Es bueno, pero es malo hablarlo sin saber lo que uno está diciendo, ¿verdad? Tenemos que aprender lo que significa, ¿verdad? El Padre Nuestro, ¿verdad? Como se le denomina, pero no es simplemente el Padre Nuestro. En inglés se le llama the Lord's Prayer, la oración del Señor, pero no es la oración del Señor, ¿verdad? Porque dice ahí, perdónanos, y el Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Esta oración más bien es para nosotros, es la oración de los discípulos. Nosotros debemos de orar de esa manera. Esta oración no es simplemente algo que se memoriza y se repite, ¿verdad? Aunque no es malo, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes de lo que estamos diciendo. Yo recuerdo de niño, mi mamá me enseñó esta oración, ¿verdad? Y sí me acuerdo bien, ¿verdad? Estaba yo chico, ¿verdad? Y me lo enseñó, ¿verdad? Claramente. Y yo, al tiempo que me iba a dormir, ¿verdad? Ella me decía, tú di el Padre Nuestro y luego después vengo y yo oro contigo. Todavía me acuerdo, mamá. Y yo oraba y me lo aprendí, ¿verdad? Y al principio me lo enseñó bien, ¿verdad? Y ya después lo decía yo mal. Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Los que lo saben que lo dije mal, ¿verdad? Y lo decía así, mamá ya, o mami ya, ven, ¿verdad? Y ya orábamos,
¿verdad? Pero era algo bueno y algo que se me quedó grabado en la mente, pero después pues yo lo despedacé y lo hice, ¿verdad? Lo hice a mi manera, ¿verdad? Pero no lo practicaba y ni entendía tampoco lo que estaba yo diciendo, más bien hice un enredo del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero la oración, ¿verdad? O esta oración para nosotros debe de ser un patrón, debe de ser un guía para nuestras vidas, para nuestra vida de oración, ¿verdad? No era la oración de Jesús, no era la oración que Jesucristo repetía, ni tampoco fue la oración que los discípulos oraban cada vez que ellos oraban, sino que se convirtió en una guía para ellos y debe de ser una guía para nosotros también al orar. Amén, hermanos. Porque sabemos que fue solo un ejemplo y no la oración de Jesús. Como les dije, Jesús nunca cometió pecado. Él no tenía que pedir perdón. Perdónanos nuestras faltas. ¿Qué falta tenía nuestro Señor Jesucristo? Pero el Padre Nuestro es un patrón, ¿verdad? Para la oración. Yo recuerdo también hace muchos años, después ya de joven, convertido, que yo quería aprender a orar. Y tal vez algunos aquí se pueden acordar no sé cómo se dice acrónimo, tal vez esa es la palabra, ACAIS, ¿verdad? ACAIS, que es adoración, confesión, acción de gracias, intercesión y súplica. Y se me quedó eso en la mente, ¿verdad? Como un patrón de la oración. Así es bueno orar de esa manera. Y siempre comienzo mis oraciones con adoración a Dios, ¿verdad? Y aunque sea una oración corta o más larga, llevo ese patrón, ¿verdad? Confesión, pedir perdón, ¿verdad? Y algunos lo aprendimos de esa manera, otros podemos usar el reloj de la oración, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo también, nuestro hermano Sapien nos enseñó en el campamento. Es bueno tener un patrón, una guía, saber orar y no ponernos de rodillas, comenzar a orar y que nuestra mente se vaya a otro lado. A veces decimos que estamos orando, pero no estamos orando, estamos pensando otras cosas que no tienen nada que ver con la oración. Aquí en el Padre Nuestro, ¿verdad? Aquí en esta oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios, Él nos enseña a orar. Y lo que quisiera hacer, ¿verdad? Por las siguientes semanas es tratar de desglosar, si lo puedo decir de esa manera, analizar estos versos, ¿verdad? Y el diseño que el Señor Jesucristo nos dejó como un patrón para orar. Y si no tiene usted un patrón para orar, que pueda usted establecer uno en su vida personal, ¿verdad? Para que cada vez que usted se ponga de rodillas pueda saber lo que va a hacer, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Yo creo que a través de tal vez las siguientes semanas vamos a poder establecer un patrón, ¿verdad? Que sea sencillo, ¿verdad? Aquí miro, la hermana tiene el reloj de la oración, mire que eso es bueno, tener un patrón, saber cómo orar, ¿verdad? Y vamos a establecer eso. Así es que veamos nuevamente Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Y todos lo podemos decir juntos nuevamente. Acuérdense, no es malo repetir el Padre Nuestro, ¿ok? Verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como que les da pena recitarlo, no sé qué pasa. ¿Verdad? Esta oración es tan hermosa, hermanos, y entre más lo miro y más lo analizo, ¿verdad? Me llena de saber lo que está dentro de esta oración. Y lo que vamos a ver en esta tarde solamente son las primeras palabras. Padre nuestro, digan todos Padre nuestro. Padre nuestro. Esta oración comienza con estas palabras, demostrándonos la manera que tenemos que acercarnos a Dios, la manera que tenemos que referirnos a Dios.
Parece que nos brincamos esa parte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos brincamos a la adoración, a la exaltación de Dios, ¿verdad? Como un principio, pero aquí hay algo muy importante, porque aquí nos está diciendo cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos referirnos a Dios. Jesucristo demuestra algo tan grande aquí, cómo Él se relacionaba, porque en sus oraciones Él oraba de esta manera, ¿verdad? Él usaba estas palabras y era algo nuevo para los judíos. Los judíos, aunque conocían a Dios como Padre, nunca le llamaban Padre, sino que lo conocían como el Padre de Israel, lo conocían como el Padre de las naciones o el Padre de la creación. Pero escuchar a alguien referirse a Dios como mi Padre, eso era algo extraño, eso era algo nuevo, algo diferente para los judíos, ¿verdad? Y la palabra que el Señor Jesucristo usaba, que es la palabra que viene del arameo, es una palabra muy especial, que es la palabra Abba. Digan Abba. La palabra Abba, ¿verdad? Que se está refiriendo a Padre, pero es una palabra relacional entre un padre y un hijo. ¿Verdad? No es cualquier palabra como decir padre, sino que es la palabra como decir papá. Como decir papá, o como los niños le llaman tal vez a sus padres, le llaman papi, ¿verdad? O en inglés daddy. Es una palabra muy relacional, ¿verdad? Todos podemos decir, esta persona es un padre, pero no todos podemos decir, este es mi papá. Este es mi papá. Y es la manera que el Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de acercarnos a Dios con una manera sincera, ¿verdad? Llena de ternura, de cariño, ¿verdad? Así como ahora a nosotros los padres nos pueden decir nuestros hijos. ¿Cómo le llaman sus hijos a usted? Mamá, ¿verdad? O papá, ¿verdad? Pero no le dicen padre, ¿verdad? Se refieren a usted de una manera más tierna, más cariñosa, ¿verdad? Y no es que a Dios le vamos a decir apá o que le vamos a decir papi, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí que a Dios nos tenemos que acercar de una manera diferente, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos está enseñando desde el principio este patrón, que con Dios, cuando venimos delante de Dios, venimos con un acercamiento diferente, con una ternura, con un amor hacia Dios. Cuando decimos usted y yo, Padre, o cuando decimos Abba, digan Abba. Cuando dice usted Abba, usted está diciendo exactamente la misma palabra que pronunciaba Jesús cada vez que Él oraba. Cada vez que Él oraba. Él decía Abba. Él se refería a Dios como Abba. Abba. La oración del Padre nuestro nos autoriza a nosotros a llamar a nuestro Dios o acercarnos a nuestro Dios con este mismo afecto, con el afecto que hay entre un padre y un hijo, con ese acercamiento que sucede entre un hijo y un padre. En realidad la marca, hermanos, de un creyente, de un cristiano es esta, que ahora le podemos llamar a Dios Padre, que Él es nuestro Padre y que Él nos llama hijos a nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo grande, hermanos, eso es algo tremendo, que somos hijos de Dios. Y esto es lo que distingue a cada uno de nosotros entre el resto de la gente, entre todos los creyentes, tal vez entre los creyentes, el cristiano y los que no creen en Dios. Alguien que ha recibido a Dios en su vida, tiene el Espíritu de Dios en su vida y puede llamar a Dios Padre. Dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Porque somos hijos de Dios. No solamente podemos verlo a Dios como nuestro Padre, sino que Él ahora nos mira como sus hijos. Romanos 8:15 y 16, pues
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso es eso, que somos hijos de Dios. Yo creo que podemos usar estos versos, ¿verdad?, como una medida para nosotros, a saber si somos salvos o si tenemos el Espíritu de Dios, porque de acuerdo a esto, ¿verdad?, ¿cómo me doy cuenta si tengo a Dios en mi vida? ¿Cómo me doy cuenta si soy salvo? Y la respuesta es esta: si yo conozco a Dios como un Padre. ¿Cómo sabes si eres salvo? ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu de Dios? Si tú conoces a Dios como Padre y no solamente como un ser. Esta es la manera que nos acercamos a Dios. De esta manera Jesús nos enseña. Tenemos que ver a Dios como un Dios relacional, un Dios personal. Al orar, al hablar con Dios, ¿verdad? Debemos de acercarnos a Él como un hijo, ¿verdad? Con toda seguridad, con toda confianza, ¿verdad? Él no está tan lejos de nosotros que no lo podemos alcanzar. Nuestro Dios no está tan inaccesible de nosotros que tenemos que hacer una cita con Dios, ¿verdad? Él no está tan ocupado que no nos escucha. Él está a nuestro alcance, como un padre está al alcance de su hijo. Dios está accesible para nosotros. Sus hijos cuando le llaman, ¿verdad?, o cuando le dicen mamá, papá, ¿qué dice usted? Luego uno pone atención, ¿verdad? Cuando mis hijos me hablan, me dicen algo, luego ponemos atención. Y orar, hermanos, es mucho más que repetir palabras. Orar es mucho más que cumplir con una tarea que se nos dejó para mantenernos ocupados. Ustedes cristianos, ¿verdad?, ahora tienen que estar ocupados orando. Es mucho más que esto. La oración es conversar con nuestro Padre Celestial. Preguntaba a los varones, ¿verdad?, el lunes pasado, ¿cómo vamos a orar constantemente? Dice la palabra de Dios en Efesios 6 que debemos de orar en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Y cómo vamos a orar en todo tiempo si apenas nos alcanza el tiempo? ¿Cómo vamos a orar en todo momento? Y es muy sencillo, hermanos, porque tenemos que entender que orar es hablar con Dios. Orar es tener relación con nuestro Padre Celestial. Y si hablamos con Dios, entonces podemos orar en todo tiempo. ¿Cuántos les gusta hablar? No a todos, ¿verdad? Pero todos hablamos. Yo también hablo conmigo mismo, pero hablo, ¿verdad? Me hablo en mi mente y hay quienes hablan consigo y hablan con todos y todo el día están hablando. Está bien, nos gusta hablar, está bien, hay que hablar con Dios. De todas las cosas, de todas las áreas, todos los momentos, todo lo que hacemos, hay que hablar con Dios. Se le atraviesa a alguien en el freeway, dígale a Dios, en vez de decir otra cosa. Señor, híjole. Tiene una preocupación en la mente, llévesela al Señor en ese momento. No espere al momento que tenga que ponerse de rodillas y Señor, estoy preocupado por esto. En vez de hablar consigo mismo. Amén. Cuando estemos en el día, está comiendo, usted está haciendo lo que sea, le gusta lo que está comiendo. Mira, esta nieve está bien rica, Señor. Gracias, Señor. Porque dice también la palabra de Dios que debemos de dar gracias en todo tiempo y en todo. ¿Y cómo podemos orar en todo tiempo? Es manteniendo a Dios como parte de nuestra vida en todo momento, no nomás los domingos cuando venimos a la iglesia. No es el único momento para orar, no nomás cuando estamos preocupados, no nomás cuando hay alguien enfermo. En todo momento, en todo aspecto, en las buenas y en las malas, hay que orar. Hay que decirle al Señor lo que estamos pasando. Debemos orar, incluir a Dios en todas nuestras conversaciones, en todos nuestros pensamientos, en todo nuestro sentir, en todo nuestro pensar. Debemos de incluir a Dios en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta también. Dios debe de ser parte de nuestra vida. Tenemos que orar en todo momento. Y Rick Warren dijo esto: si no sientes orar es porque no estás orando de lo que sientes.
Si no sientes orar, no estás orando lo que sientes. Tal vez estamos orando mal. Si no sentimos orar es porque no estamos incluyendo a Dios como parte de nuestra vida. Señores, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hobbies y luego acá tenemos a Dios, muy separado de todo lo demás. Cuando Dios tiene que ser parte de todo, Dios tiene que ser parte de toda área de nuestra vida. Tenemos que saber que es a través de la oración, hermanos, que experimentamos la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios relacional, Él es un Dios personal, pero nosotros lo hacemos impersonal a Dios. Nosotros lo hacemos ver como que Él está muy lejos, no nos acercamos a Él, ¿verdad? De la manera que Él quiere que nos acerquemos a Él. Simplemente cuando nos acercamos a Él a veces decimos cosas como Padre de la creación, Padre de las luces, Padre. Y el Señor Jesucristo dice, ora de esta manera, Padre, Padre mío, Padre nuestro. Acércate a Dios de esa manera. Dios no está muy lejos de nosotros, Él está cerca de nosotros como un padre está de su hijo. Mis hijos saben que ellos solamente tienen que decir Dad y así tienen mi atención. Ellos saben esto. Fuera muy raro que mis hijos me dijeran Padre de la familia Rosales, ¿verdad? Diría, pues, ¿con quién estás hablando? ¿Quién eres tú? No te conozco, ¿verdad? Padre, esposo de Ruth Rosales, ¿verdad? Mis hijos no me hablan así, pero a veces le hablamos a Dios así y nos acercamos a Dios de esa manera. Dios es un Dios relacional que nos ama y quiere tener relación con nosotros. Él es un Dios muy personal. Él nos ama a nosotros y a veces se nos hace difícil. Se nos hace difícil ver a Dios de esa manera y hay quienes tal vez se les hace difícil porque no tuvieron ese tipo de relación con su Padre terrenal y ahora se les hace difícil ver a cualquier persona de esa manera. Pero el Señor nos dejó este ejemplo. No debemos de ver a Dios como algunos tal vez vieron a sus padres, ¿verdad? Crecieron en temor en sus casas, ¿verdad? Y nomás pensando en lo que podían haber hecho mal porque, ¿verdad? El papá estaba listo para castigarlos. Dios no es así. Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos ama a nosotros. Pero hay quienes vemos a Dios de esa manera. Dios nomás está viendo a ver qué hago mal para sacar la chancla. Pero Dios no es así con nosotros. Puede ser que tuvimos un mal ejemplo, ¿verdad? De nuestra relación, pero Dios es un Dios que nos ama. Dios nos ama, digan amén. Hay quienes pensamos así. Cargamos tanta culpa en nuestra vida y decimos, no importa lo que pueda hacer yo, siempre estoy haciendo algo mal. Nunca va a ser suficiente. Hay quienes viven de esa manera. Y Dios no nos mira así, hermanos. Dios es un Dios relacional que nos ama y Él desde el principio de la creación, Él ha querido esto con nosotros. En el jardín del Edén, ¿verdad? Él visitaba, ¿verdad? A Adán y a Eva porque Él quería tener una relación con ellos. El deseo de Él era amarlos, ¿verdad? Y estar con ellos, pero metieron la pata, ¿verdad? Y echaron a Dios afuera de sus vidas. Pero luego después en el nuevo pacto con Abraham y Moisés, ¿verdad? Dios nuevamente marca la intención de querer estar con sus hijos, de querer tener relación con sus hijos, ¿verdad? Y Él nos ama tanto y Él deja un gran mandamiento para sus hijos. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque Él quería tener esas relaciones de amor entre padre e hijo. Ahora podemos ver a través de su Hijo Jesucristo que Él vino a la cruz del Calvario porque Él nos ama como Padre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza se purifica como Él también es limpio. Digan Abba, digan Padre nuestro. No sé si puede usted captar la importancia de esto. Que Él es un Padre para nosotros. Que Él nos ama de esa manera. Que Él quiere perdonarnos. Que Él quiere acercarnos a Él. Él quiere acariciarte. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué nos podemos llevar en este día de este mensaje? De esas dos palabras, Padre nuestro, de esa palabra Abba. Que usted y yo podemos acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Puede usted acercarse a Dios con toda confianza? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estemos de pie, hermanos. Así como un padre se deleita al escuchar a sus hijos, Dios se quiere deleitar en nuestras oraciones. Así como un hijo se puede acercar a un padre, Dios quiere que nos acerquemos a Él de esa manera, con toda confianza. No solamente eso, sino debemos de orar, hermanos, con sencillez, con sencillez. Hay quienes dicen, pues es que yo no sé orar, yo no soy tan elocuente como tú, o yo no puedo usar esas palabras grandes, Dios no está buscando que seamos elocuentes. Dios no está buscando que seamos llenos de tanta información y que salga palabrerío de nuestra boca. Dios quiere un corazón sincero, que lo busca con sencillez, de una manera directa. Por último, hermanos, debemos de orar con amor y con cariño hacia Dios, como un hijo ama a su padre. Esa es la manera de comenzar nuestras oraciones. Y el día de hoy solamente vamos al principio. Cuando usted ore, cuando usted se arrodille delante de Dios en su recámara, cuando usted se refiera a Dios, vaya en el carro, vaya caminando, donde quiera que usted esté, sepa que Dios está allí para escucharlo, como un padre está listo para escuchar a su hijo. Eso es hermoso. Eso me llena el corazón, hermanos. Eso me llena saber que Dios me ama tanto que ahora me llama como su hijo y me trata como su hijo y me escucha como su hijo. Ese es el Dios que servimos. Tal vez estamos aquí varios, ¿verdad? No sé, que conocemos a Dios, que hemos sido bautizados y todavía no conoces a Dios de esa manera. Yo te invito en esta tarde que te acerques a Dios de esa manera. No pienses que Dios está tan lejos que no te puede escuchar. Que Dios mira tu vida y dice, te quiere desechar. Dios te ama.
Si Dios no te amara, no estuvieras aquí en esta tarde. Pero estás aquí porque Dios te ama. Acerquémonos a Dios de esa manera. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale al Señor.